¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Un saludo para todos y todas las que nos escuchan. Les damos la bienvenida a los podcasts de Pensar lo Humano que realiza el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. El día de hoy nuevamente nos encontramos conversando o nos encontraremos conversando. Quien les habla, Daniela Cardona, miembro del CES, y también Sara, que ya nos acompañó en otro programa. Saludos, Sara. Hola, Dani. Buenas noches también a todas las personas que nos acompañan y que nos han seguido siempre. Como les decía Daniela, pues yo incursioné hace poco en el programa y pues en esta oportunidad también los voy a acompañar. Muchas gracias entonces por acompañarnos, Sara. Hoy también queremos poner en el centro la reflexión sobre la maternidad, sobre qué es eso de ser madres y qué significa serlo en un contexto patriarcal. Pues queremos seguir pensando lo que se desató, lo que se desata en la celebración del Día de la Madre, que aparecen pues muchos caminos de reflexión. Ya hicimos un programa donde ahondamos en algunos y hoy queremos pensarnos qué significa poder realizar una maternidad en libertad. En el podcast anterior estábamos mostrando cómo la maternidad estaba sujeta a muchos mandatos patriarcales, los cuales la muestran como una mujer abnegada que pone su vida en segundo plano para poder entregarlo todo a sus hijos y a su familia. Y entonces, desde una perspectiva crítica, quisiéramos pensar si esa es la maternidad por la que se propende de manera hegemónica desde una concepción patriarcal, ¿qué significaría pensarnos entonces una maternidad que se despliega en la libertad? Pero antes de que entremos en materia, yo quisiera sumar algo de lo que decíamos en el podcast anterior a propósito de cómo el feminismo se apropia de la celebración del Día de las Madres o de la reflexión sobre la maternidad. Y es que ayer, revisando las publicaciones en torno a dicha celebración, encontraba que la colectiva Aquelarre nos mostraba otras formas de apropiarnos del feminismo de un día como el de la celebración de las madres, o cómo apropiarnos de la maternidad desde, insisto, una perspectiva feminista. Lo digo en seguidilla. Cuando las madres abogan por no darle un hijo más a la guerra, cuando deciden junto con otros de ofrecer una educación a sus hijos que vaya en contra de la organización que hace el patriarcado entre los géneros, cuando recuperan la memoria de los pueblos y buscan que no vuelvan a repetirse ciertas injusticias, cuando buscan justicia por sus hijos desaparecidos, cuando decidimos libremente el ejercicio de la maternidad. Quería decir pues esto porque quedé muy inquieta con la inquietud de qué significa desplegar el Día de la Madre desde una perspectiva crítica. Después de ese paneo, entonces,
que le comparto a Sara y que le comparto a quienes nos escuchan, quisiera que antes de dar una respuesta a la pregunta qué significa realizar una maternidad en la libertad, hagamos, Sara, una radiografía de formas de la maternidad que precisamente nos demuestran cómo la libertad se deja a un lado en la forma hegemónica del despliegue pues, de ser madres. Decir que esta radiografía que vamos a hacer es gracias a una mujer tan maravillosa como es Simone de Beauvoir, que en el capítulo La madre del segundo sexo hace un análisis muy profundo de qué es la madre y de alguna manera genera una tipología de madres y aproximarnos y nos permite aproximarnos a diferentes maternidades. Entonces no sé por cuál empezamos, Sara. Sí, creo que nos sirve mucho un fragmento del libro del segundo sexo, pues de Simone de Beauvoir, para empezar, pero antes quería decir que qué bueno que has mencionado esas formas antipatriarcales de la maternidad, qué bonito. Yo creo que lo que tenemos las mujeres es como una tarea muy grande por delante con respecto a reivindicar nuestro lugar, nuestra dignidad y también las formas alternas que pueden existir a las formas hegemónicas que se nos enseñaron desde pequeñas con respecto a algo como la maternidad, por ejemplo. Y bueno, quería poner sobre la mesa el siguiente fragmento que nos permitiría empezar a pensar esas formas de la maternidad que existen. Y dice así: el embarazo y la maternidad serán vividos de manera muy diferente según se desarrollen en la rebeldía, la resignación, la satisfacción o el entusiasmo. Hay que tener muy en cuenta que las decisiones y los sentimientos confesados de la joven madre no siempre corresponden a sus deseos más profundos. Y pues traía este fragmento a colación porque efectivamente pues la maternidad se vive de manera muy singular en diferentes contextos, pero también debido a diferentes circunstancias subjetivas, perdón, que acompañan a la mujer que queda encinta. Y incluso pareciera muy innecesario decir esto, pareciera una obviedad, pero con el día de ayer aparecía la idea de una maternidad única y absoluta, que era la maternidad de la, como decíamos ayer, de la supuesta mujer entregada, absolutamente complacida con su lugar de abnegada, la mujer que era amor, cuidados, cariños y demás. Y pues bueno, es muy curioso que para poder pensar la maternidad tengamos que poner el acento en esa diversidad de posibilidades que incluso abren el camino a considerar que puede haber una maternidad que sea amiga de la libertad y que al poner el acento en esa diversidad de posibilidades tengamos que interrogar necesariamente pues esa ilusión que nos han vendido con respecto a la maternidad, una ilusión en la que solo cabe una sola dirección y una sola dirección que además es muy problemática porque encubre todas las diversas posibilidades y ya veremos qué posibilidades tiene el despliegue de la maternidad y las encubre bajo un halo misterioso, un halo en el que no hay angustias, no hay contradicciones, no hay desencuentros, un halo que, que incluso nos llevaría a pensar en otra frase, ya no de Simone de Beauvoir, sino de Marx, que dice lo siguiente: el pugnar por acabar con las ilusiones acerca de una situación
significa pedir que se acabe con una situación que necesita de ilusiones. Esa frase que nos lee Sara da pie entonces para hacer esa radiografía de las diversas formas de la maternidad que son ocultadas por el idilio de una única maternidad que se pretendiese desde la concepción patriarcal. Entonces iniciemos con una de las experiencias de ser madre o de estar a puertas de serlo, y es que Simone de Beauvoir nos recuerda que las mujeres, cuando estamos próximas a tener un hijo, tememos por la amenaza que ese hijo puede significar sobre nuestros cuerpos. ¿Qué pasará con nuestros senos? ¿Qué pasará con nuestro abdomen? ¿Qué pasará con nuestras piernas? Etcétera, etcétera. Hay un miedo a la deformación. Probablemente pues no todas las mujeres vivan esto que estoy enunciando. Esta radiografía que haremos no es algo que per se todas las mujeres madres vivan, pero es un abanico pues de posibilidades que se podrían encontrar en la experiencia de la maternidad. Uno podría preguntarse, ¿por qué hay angustia por la deformación del cuerpo? Una respuesta podría ser: el patriarcado ha estereotipado tanto la imagen de la mujer que un cuerpo atravesado por un embarazo, luego por el dar a luz, etcétera, etcétera, luego por el amamantar, podría estar muy distante de los estereotipos de belleza. Eso podría ser una respuesta, pero creo que incluso a nivel subjetivo y a nivel singular, incluso de mujeres que han hecho una crítica y una transgresión al patriarcado, pueden también vivir esa angustia, y es válido sentirla. Y no por ello entonces se estaría como generando una áurea maligna sobre la mujer que siente y piensa eso. A propósito de esta primera vivencia que pongo sobre la mesa, hay un apartado del diario de mi vida de Isadora Duncan, que no sé si Sara quisiera compartirnos con nosotros ese apartado que ayuda a aproximar más esta primera vivencia que ponemos sobre la mesa. Sí, sí. Voy a leerlo y pues continuar comentando algo al respecto de esto que pone sobre la mesa. Entonces, dice así: en vano me decía que todas las mujeres tienen hijos. Aquello era algo perfectamente natural y, sin embargo, tenía miedo. ¿Miedo de qué? No de la muerte, desde luego, ni siquiera del sufrimiento. Sentía un pavor desconocido hacia lo que no conocía. Mi hermoso cuerpo se deformaba cada vez más ante mis ojos atónitos. ¿Dónde estaban mis graciosas formas juveniles de náyade? ¿Dónde mi ambición? ¿Dónde mi fama? Con frecuencia y a despecho de mí misma, me sentía miserable y vencida. Lucha con la vida, ese gigante era desigual. Pero entonces pensaba en el niño que iba a nacer y toda la tristeza desvanecía. Crueles horas de espera en la noche. Qué caro pagamos la gloria de ser madre. Uy, no, este pasaje es escalofriante, además además de que no, porque Isadora Duncan pues va a ser una bailarina, es una bailarina y su cuerpo le permite crear algo en lo que hablaba con una amiga mía hace poco, algo que estaba por el lado de la trascendencia. Y entonces esta criatura que tiene en su vientre ya le significa una creación que está por el lado de la inmanencia. Y entonces,
de repente ese cuerpo que es el medio para poder ser se ve alterado. Incluso yo también quería como poner en cuestión lo siguiente, y es que si bien Isadora pues sufre esto porque su cuerpo es el medio de encontrar una relación auténtica con la vida y propia como mujer y como artista, yo creo que de igual manera el embarazo para todas las mujeres significará un cambio con ese medio como material por el cual pues transamos las relaciones con los otros, con el cual caminamos, por medio del cual nos relacionamos con los alimentos, por ejemplo. Y yo me imagino que esa, si bien no puede ser un padecimiento para todas las mujeres, o no necesariamente lo es, puede significar ese cambio, una extrañeza. No sé qué opinarás, Dani. Yo creo que, por lo menos pues desde mi experiencia, sí, sí significa una extrañeza, porque de todas maneras uno no va por la vida teniendo una cría dentro de sí. Y, y cuando pues se hincha el vientre, cuando empiezan a aparecer las estrías, sí hay un interrogante sobre ese cuerpo que otrora presentaba al mundo está cambiando. Y en esa transformación, ¿cómo me reconozco? ¿Me identifico con ella o ahí es una decisión y una contradicción? Voy a leer a propósito de eso una frase de Simone de Beauvoir que es tremenda para que continuemos con otro tipo de madre, pero digamos que la pregunta que nos hace Sara me lleva a tener que ir a la palabra de Beauvoir. Pero el embarazo es sobre todo un drama que se desarrolla en la mujer entre ella misma y ella misma. Lo vivió un tiempo como un enriquecimiento y una mutilación. El feto es una parte de su cuerpo y es un parásito que la explota. Lo posee y es poseída por él. Resume todo el futuro y al llevarlo se siente inmensa como el mundo, pero esta misma riqueza la aniquila, tiene la impresión de no ser ya nada. Una existencia nueva se va a manifestar y a justificar su propia existencia. Ella está orgullosa, pero se siente también el juguete de fuerzas oscuras, zarandeada, violentada. Lo que tiene de singular la mujer embarazada es que, en el momento mismo en que su cuerpo se trasciende, lo vive como inmanente. Se repliega sobre sí en las náuseas y el malestar. Deja de existir para él en exclusiva y se vuelve más voluminoso de lo que nunca ha sido. La trascendencia del artesano, del hombre de acción, está habitada por una subjetividad, pero en la futura madre la oposición entre sujeto y objeto queda abolida y forma con ese hijo que la hincha una pareja equívoca que queda sumergida por la vida. La vida no suele ser más que una condición de la existencia. Bueno, yo lo dejo por ahí y quisiera decir algo al respecto y es que, bueno, tanto Sara como yo hemos mencionado dos conceptos que son muy fundamentales para Simone de Beauvoir, que es el de la trascendencia y el de la inmanencia. Y cómo Simone de Beauvoir usa tales conceptos para señalarnos cómo la maternidad, el dar a luz, puede atrapar a la mujer en un lugar inmanente. ¿En qué sentido? En que dar a luz, cuidar, amamantar, si bien es fundamental porque como decíamos ayer, permite que no muramos, ese cobijo, esa leche, esas palabras de bienvenida nos dan un lugar en este mundo,
y si no lo tuviésemos, dado que somos una cría muy prematura en el momento de nacer, pues fácilmente tendríamos la muerte como una salida si no tuviéramos ese cobijo inicial. Pero Simón de Beauvoir nos advierte que de todas maneras, si uno se queda meramente jugado en el ámbito del cuidar, en el ámbito de dar alimentos, en el ámbito de limpiar, en el ámbito de preparar los alimentos, y no lleva su existencia a otras formas de hacer la vida, como entonces serían las ideas, el pensamiento, la ciudadanía. Es más, lo que habría que hacer es que ambas cosas se interrelacionasen, que si uno está del lado de los cuidados es porque incluso ha hecho de ese lugar una reflexión, ha hecho de ese lugar una posibilidad de comprender cómo el cuidado de los otros, o ya llevando el cuidado pues al plano del cuidar la naturaleza, es sumamente fundamental para la especie humana. Si uno logra interrelacionar mundo privado y mundo público al hacer, que necesariamente necesita de una repetición en algunos casos, y al pensar, pues entonces tendríamos a alguien que no estuviera meramente inmerso en actividades repetitivas que no significarían una expansión para su ser. Entonces, por eso, pues Sara nos ejemplificaba con Isadora Duncan cómo hay un cuerpo embarazado que va a dar a luz que podría quedarse meramente en la inmanencia si solamente se queda ahí, en ese dar la vida, pero si a ese dar la vida, ese cuerpo entonces se representa como una mediación para la creación y para el contacto con el mundo, entonces esa mujer incluso podría ser de la maternidad y la relación con su hijo, pues otra cosa. De alguna manera, pues ahí avancé algo a la pregunta pues que nos estamos haciendo con respecto al despliegue de una maternidad en libertad. Vos ibas a decir algo, Sara. Sí, que me haces recordar incluso algo que hablábamos en otro espacio y que daría pie un poco para que pensemos en otras circunstancias que puede vivirse dentro de las formas posibles de, de la maternidad. Y es que muchas veces la idea que nos venden desde pequeñas es ese ensueño en el que entonces somos pequeñitas y tenemos un juguete que representa a un hijo y entonces le damos a ese hijo que es un juguete, lo alimentamos, decidimos qué se va a poner y demás. Y pareciera como que en eso que mencionas, que puede implicar la maternidad, en esto que mencionas de crear una vida y que tal vez pues el crear esa vida suponga para nosotras y supone en muchas ocasiones el estar vinculado solamente a las labores necesarias para que esa vida tenga las condiciones para desplegarse, que muchas veces ese lugar de la madre que cuida se empieza a gestar desde ese ensueño infantil en el que cuidamos al niño que es un juguete y entonces ese ensueño infantil va a ir como asentando las bases de una realización para nosotras a posteriori en la que la posibilidad de tener un hijo va a significar la posibilidad de encontrar un sentido a una vida, pero un sentido que sea concebido desde la inmanencia, desde dar solamente de sí para el otro y desde destinarse únicamente a los cuidados en vez de posibilitar que esa relación con esa otra vida permita crear. Y pues digo esto también para señalar como esos desencuentros que pueden aparecer en una maternidad que incluso que sea muy ansiada, porque
pues puede uno esperar con muchas ansias a su hijo, pero al verse obligada todos los días a solamente su hijo, pues cualquier mujer va a sentir cierto desencuentro con respecto a todos los anhelos que había desplegado en ese acto de procrear. Con eso que decís, uno podría hacerse la siguiente imagen, porque cuando se nos da una muñeca, no solo se nos da para que le cambiemos la ropita, le demos el tetero, sino entonces también para que le hablemos de nuestra propia vida como proyecto y como singularidad. O sea, ¿por qué no acompañar los cuidados con conversación sobre el mundo en el cual ambas están inmersas? ¿Por qué no poder conjugar trascendencia e inmanencia, incluso porque tal conjugación haría que la inmanencia también empezara a abrirse a una expansión, una apertura hacia el mundo? Cuando decimos trascendencia, ahorita que explicábamos qué queremos decir cuando decimos inmanencia, que sería estar unilateralizado en los cuidados como repetición y como entrega al otro en detrimento de la propia vida. La trascendencia sería la oportunidad de desplegar la acción en función de una superación de sí, pero cuando se dice una superación de sí, es que me estoy transformando en el despliegue de las acciones, en el despliegue pues de las propias acciones. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, Sara, quería también introducir otra forma de la maternidad, o mejor, otra experiencia u otra vivencia. Es que precisamente esa unilateralización que hayan dejado a las mujeres destinadas a la repetición y los hombres a la acción y a la trascendencia, tomándolos pues como categorías de género. Uno sabe que cuando uno ya empieza a relacionar eso con clase y con raza, se complejiza pues más el análisis. Pero si a una como mujer le dicen, es que cuando el ser humano que llevas dentro de sí venga al mundo, vendrá para que seas vos la que se responsabilice absolutamente de todo lo que necesita ese otro, pues eso es pavoroso. Simón de Beauvoir dice que puede haber una división en, en las mujeres que están en embarazo porque pueden desear permanecer en ese estado porque temen que cuando se concrete el otro como vida, cuando el otro aparezca ante los ojos a partir del nacimiento, es como si ante los ojos ya no hubiese un otro, sino que a su vez se presenta el otro como carga y como una suerte de una cantidad de responsabilidades que no tendrían pues por qué ser de una sola persona. Simón de Beauvoir dice, frente a la mujer, cuando la cría humana nace, esa personita nueva se le aparece diciéndole, yo tengo derechos sobre vos, tengo derechos sobre vos, vos me tendrás que cuidar, vos me tendrás que amamantar, vos tendrás que ayudarme en mis tareas, vos. Y entonces incluso se pierde de vista que ese recién llegado tendría que ser responsabilidad de una familia toda, como se componga, de las diferentes maneras en que se componga una familia, de la sociedad toda, del Estado, y no necesariamente que es obra de un solo ser humano, que eso realmente es imposible. Entonces puede incluso uno estar deseando esa vida que ha llegado al mundo, pero estás muerta del miedo por la carga que se ha puesto sobre tus hombros. Y no sé, Sara, si en esto que estoy diciendo podríamos articular algo que también me decías en otro momento. Incluso ahí puede aparecer en esa relación con el hijo o con la hija la propia relación que tuvimos con nuestras madres y como con el mandato que ella nos estaría haciendo nuestras madres
con respecto a cuál es la mejor madre que uno tendría que ser para el otro. ¿Qué es eso de ser una muy buena madre para el otro? Claro, y que allí, Dani, empieza entonces a gestarse una suerte de hostilidad con respecto a esa promesa que va a ser en realidad, pues, una, una suerte de bolsa desfondada. Yo quisiera traer a colación otro fragmento, ya estoy con varios fragmentos, pero esta vez de un compendio de relatos de Simone de Beauvoir que se llama La mujer rota. Entonces, dice una madre con respecto a su hijo sobre, bueno, esta madre, para contextualizar un poco el relato, esta madre es una mujer ya jubilada, se dedicó mucho tiempo en su vida al campo intelectual y aspiraba que la maternidad le implicara encontrar en ese hijo eh, unas realizaciones que fueron suyas desde un inicio, es decir, ella esperaba que su hijo fuese como la extensión de sus anhelos con respecto a lo intelectual. Entonces, dice esta mujer al encontrarse con que efectivamente sus deseos no fueron. Guardaba rencor, guardaba rencor a Irene, a André, al mundo entero. Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad, pensaba. Ah, era ocioso buscar razones, excusas, obstinaciones seniles. Me había gritado estas palabras. Estaba tan segura de su amor por nosotros, por mí. En verdad, yo no pesaba demasiado. No era para él, sino un vejestorio para remitir al compartimiento de los accesorios. No me quedaba otra cosa que relegarlo a él también allí. Entonces vemos como, por ejemplo, ese hijo que es una promesa y que en cierta medida se vuelve como un objeto maleable y moldeable de acuerdo a nuestras aspiraciones, pues ese hijo muchas veces no devuelve para la madre esas promesas y significa una inversión de tiempo y trabajos que se van a ver insatisfechos debido a que, a fin de cuentas, pues los seres humanos, por los caminos singulares que emprendemos, pues labramos destinos diferentes, incluso a los de nuestros padres. Y pues bueno, quería poner a colación, quería introducir esto mejor, porque tú señalabas también, Dani, otra dimensión, o empezabas como a arañar otra dimensión de lo que significaría entonces los cuidados, unos cuidados que se vincularían mucho más hacia ese contexto social en el que una madre vendría a ejercer pues su maternidad, como por ejemplo se insufla una idea en la que pues es preciso estar en servicio del otro para poder realizarse en vez de que ese otro signifique la posibilidad de de un horizonte distinto para estas dos personas, pero a la vez como también para que eso sea posible, la sociedad debe permitir otro tipo de condiciones en las que dos seres vinculados por la maternidad puedan aspirar cada uno a su realización singular. Con eso que decís, Sara, para que entonces le demos pie a pensar cómo una estructura social también determina unas formas de ser madre. Simone de Beauvoir, por ejemplo, nos dice la relación de la madre con su hijo se define en el seno de la forma global que es su vida. Todo un conjunto de razones económicas, sentimentales, define al hijo como una carga, una cadena, una liberación, una joya o una seguridad. Esa relación con el otro está inmerso en una multiplicidad de relaciones que propicia o restringe
un determinado sistema social, un determinado sistema económico. Pero antes de que puntualicemos esto que estamos introduciendo, quería que terminásemos la radiografía de esas vivencias que se pueden experimentar con la maternidad. Decía ahora que aparte de sentir una angustia o incluso una repugnancia con respecto a las cargas que significa el cuidado del otro, tal angustia incluso puede ser tan honda y tan difícil de solucionar o de ponerse de cara a ella, porque puede acaecer que en uno como madre esté la voz de su propia madre diciéndonos no está siendo la madre que hegemónicamente debería ser, no está siendo la madre que fui yo, la madre que toma esas cargas y las abraza y al abrazarlas dice soy una gran madre, soy una muy buena madre porque abraza esas cargas y hace de ellas entonces la reivindicación de su lugar en el mundo de manera inmanente y por persona interpuesta, pero desde ahí pues exigiría un reconocimiento. Entonces, todas esas contrariedades que se pueden vivir en la maternidad y que se pueden conectar, esta contrariedad que digo, de sentir el mandato patriarcal vía la voz de la propia madre, puede conectarse con eso que nos estaba diciendo Sara, trayendo a colación uno de los relatos de la mujer rota, es que cuando uno ha renunciado, que no es el caso pues de esta mujer que es intelectual y que siente una decepción porque su hijo no ha seguido su camino, esta mujer puso en los hombros de su hijo el que realizara la vida que ella había hecho, pero en otras situaciones, cuando la mujer madre renuncia a su propio proyecto, puede entonces demandarle a su hijo que viva la vida que ella entonces exige que sea vivida. Entonces puede haber una relación entre sacrificio y tiranía sobre el otro. Hay una cosa muy peligrosa cuando uno no realiza un proyecto propio, porque la frustración que puede traer eso sobre la propia vida puede uno proyectarla en el otro. Si yo no tengo un proyecto propio donde afianzarme, le diré al otro que me permita solazarme en su propio proyecto y decir, has sido lo que sos en gracia a esta madre que he sido. Y eso puede ser sumamente peligroso porque incluso el hijo o la hija por culpa puede terminar desplegando los mandatos de su madre para entonces compensar el sacrificio que ellas han hecho. En última se corta una reciprocidad. La reciprocidad solamente existe cuando dos seres se vinculan a partir de el despliegue de sus propias libertades. Yo he hecho mi propio proyecto, vos has hecho tu propio proyecto y nos juntamos a conversar esas individualidades desplegándose, no a hacer reproches, no a hacer exigencias, no a cobrar deudas, sino a hacer una retroalimentación de, como diría Rilke, de esas dos soledades vecinas. Entonces, bueno, lo que vemos es que la mujer puede estar empujada a situaciones que son fatales para ella misma y fatales pues para quienes la rodean. Entonces, dicho esto, uno tendría que preguntarse, una sociedad patriarcal que restringe a la mujer madre a, a una forma hegemónica de serlo, luego entonces va a generar tal sociedad patriarcal este tipo de madre o este tipo de experiencia materna que hemos intentado pues delinear Sara y yo. No sé si quisieras apuntar algo ahí, Sara, para que entonces finalmente nos vayamos a decir unas palabras sobre una maternidad libre.
Entonces, ¿cómo determina este sufrimiento propio y el sufrimiento de los otros la sociedad en la que vivimos, en términos ideológicos y en términos económicos? Pues yo creo que has dado como elementos muy claros y podría agregar una cosita y es que esa, va a ser como que lo que hemos venido hablando va a llevarnos irremediablemente a pedirle cuentas al tipo de sociedad en la que es posible la maternidad. Tú me lo decías en otro espacio previo a este, que no es solo decidir ser madres o no, es también soy madre y bajo qué contexto puedo ser una madre y a la vez un sujeto con aspiraciones propias que no se vean empeñadas en la ocupación de ese lugar hegemónico que se nos ha adjudicado simplemente por la posibilidad de procrear. Y, y pues bueno, va a ocurrir, va a ocurrir entonces que al no comprender esto vamos a tomar medidas como simplemente hacer cuarentena, un toque de queda, cuarentena no, hacer un toque de queda para que las familias no se maten cuando se celebra el Día de la Madre, pero es que el problema está arraigado en circunstancias que bordean lo estructural y lo estructural es, y entonces una madre queda sola, cómo reparte los tiempos entre el trabajo del cuidado, porque hay que decirlo trabajo, entre el trabajo del cuidado y el trabajo que le implica, no sé, atender a la secretaría de alguna instancia en su empresa. Entonces, creo que esto nos demarca incluso la pregunta de cómo entonces esa sociedad sería generosa y solidaria con respecto a una maternidad ante la cual se responsabilizara y ofreciese condiciones dignas. Nosotras no queremos desmentir las propias contrariedades del sujeto a la hora de vincularse con un otro que está recién llegado al mundo. Probablemente cuando tengamos unas mejores condiciones para ser madres, cuando se hayan distribuido los cuidados, cuando se hayan reconocido estos como trabajo, cuando no se nos vea meramente como úteros, cuando el Estado asuma también la responsabilidad de los cuidados y la sociedad toda, cuando madre e hijos y padres y todos los que compongan las familias puedan cada uno desplegar su proyecto propio y no endilgarle al otro sus frustraciones. Cuando avancemos hacia todo eso, seguramente seguirá habiendo contradicciones y dificultades en el vínculo con el otro, porque de todas maneras es consustancial a que somos seres pues del lenguaje, de la cultura. Siempre habrá pues dificultades y contrariedades en el vínculo con otros por muchos motivos. Pero entonces que las dificultades propiamente subjetivas cuenten con mejores condiciones sociales y económicas para que tales dificultades subjetivas en el vínculo con el otro, que siempre las vamos a tener, entonces puedan tramitarse mucho mejor. Claro. Entonces, con esto, lo que podríamos decir para llegar a unas breves palabras de desplegar una maternidad en libertad es que necesariamente tenemos que decirle un no al patriarcado, un no a las opresiones que generan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras existencias, un no a un sistema económico que nos explota en los cuidados, que nos explota como mujeres en diferentes dimensiones de la estructura social, un no a eso para realmente poder desplegar la libertad en la maternidad. De lo contrario será muy difícil. Entonces, claro, alguien me podrá decir, bueno, entonces, mientras todo esto acabe ya no podremos seguir siendo madres. Sí, seguramente sí, sí lo podemos seguir siendo, pero enarbolando la bandera de que las relaciones con los otros que nos rodean deben cambiar para que entonces, insisto, no recaiga sobre nuestros cuerpos
y sobre nuestro vínculo con el otro hijo, la otra hija, todas las insuficiencias pues del sistema. Diríamos pues que una maternidad que se pueda desplegar en la libertad es una maternidad que nos permita tomar entre nuestras manos la vida como proyecto propio, desplegar una existencia desde nuestros deseos y ser para un otro compañía en su propio proyecto, pero compañía, desde el diálogo y desde la aportación, pues desde las propias conquistas que uno ha hecho como sujeto. Bueno, entonces los dejamos con esta pregunta a quienes nos escuchan: cómo desplegar una maternidad en libertad y este deseo, este anhelo, qué otras transformaciones sociales y económicas posibilitaría, e incluso qué otras libertades posibilitaría. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Sara por estar en el programa de hoy y hasta la próxima.